el tema que habíamos pautado es un tema que la verdad es bastante amplio y por ahí la idea de este directo era un poco plantearlo, desarrollar hasta donde se pueda alguna de las cosas y obviamente hay mucho para hablar. Imagínate que estamos hablando de la música, que es algo, bueno, que abarca un montón de ámbitos de la vida. Pero si querés que me meta un poquito en el tema central, que tiene que ver un poco con este título, la música como quadrivium, tiene que ver con explorar un poco la parte que no se suele explorar tanto de la música, que es el aspecto científico de la música. Eh, Los sonidos estudiados en laboratorio, las notas musicales, las frecuencias, los silencios, el ritmo, mediciones que se pueden hacer, ¿estamos hablando de eso? Estamos hablando de eso y, y en realidad lo que por ahí sucede es que hoy día está como compartimentado. Entonces, por un lado estamos, digamos, los músicos, que, que en realidad lo que desarrollamos es un aspecto artístico y adquirimos conocimientos y los utilizamos, digamos. Pero por otro lado está la ciencia que puede ser la acústica, la misma física, en la cual se aborda la música concretamente y el tema del sonido desde otra mirada completamente diferente que no tiene nada que ver con el aspecto de transmitir emociones o lo que sería un poco el objeto del arte, ¿no? Sino el conocimiento científico. Y Claro, esto, claro, claro. Eso, o sea, digamos, por ejemplo, hay desde el diseño de un micrófono, una la, mezcladora, son máquinas, son aparatos que se logran a partir de un estudio objetivo, ¿no? No podés ser subjetivo, no podés porque sos artista. Si bien muchos artistas tienen la sensibilidad para testear, por ejemplo, cierto tipo de aparatos que se utilizan para ya sea aumentar, amplificar, aparatos, sí, por ejemplo, claro. como auriculares y demás, pero sí que hay un estudio de la música como material, como algo tangible. Sí, es como que los artistas utilizamos tecnología, pero por supuesto que no tenemos ni idea de cómo se crea eso, ni qué tecladista que es un sintetizador sabe cómo se fabrica un sintetizador, ¿entendés? Está totalmente compartimentado. Lo sorprendente, por eso te sugerí ponerle ese título, de la música como Quadrivium, es que cuando yo me fui poniendo a investigar más que nada las raíces del sistema musical, o sea, me fui para atrás en la historia, me sucedió lo mismo que nos sucede con casi todas las ciencias, cuando uno, por ejemplo, ve que la química venía de la alquimia y cuando hablas que la alquimia ves que no es solamente química, sino que era una visión por ahí más integral que había en la antigüedad, en este caso quizá en la Edad Media, en la cual se combinaban lo que hoy en día serían asignaturas diferentes como, qué sé yo, la química, la biología. Y lo mismo pasa con la música. Eh, la música en realidad, cuando yo empecé a estudiar algunos tratados antiguos, sobre todo de lo que es la antigua Grecia y Roma y la Edad Media, me encontré con que tenían una mirada absolutamente diferente de lo que nosotros hoy día decimos que es la música y de lo que consideramos que es un músico. De hecho, hay un filósofo que es uno de los que yo más he estudiado, que se llama Boecio, que se llamaba Boecio, un filósofo romano, más o menos del siglo V, eh, que es muy importante, es uno de los filósofos más importantes de la Edad Media, y, y él escribió un tratado musical que me costó un poco en conseguirlo y todo, pero bueno, yo sabía que tenía que dar con ese libro por las referencias que oía. Y ese libro
bueno, me pareció increíble, en el cual él hace una especie de compendio de lo que sería ya la tradición que venía de Grecia y hace, es un tratado de música muy importante que desde que lo publicó hasta, creo que prácticamente hasta el Renacimiento fue el tratado eh, más consultado y más utilizado en toda Europa eh, para la ciencia de la música. Y justamente acabo de decir la ciencia de la música porque ahí se entiende muy claramente cuál era, qué consideraban que era la música en la antigüedad. Y, ¿Y qué consideraban que era? Bueno, justamente tiene que ver con entender a qué llamaban ellos quadrivium. Seguramente muchos acá en este espacio han oído hablar, porque ahora cuando estudiamos el sistema educativo y el tema del trivium y el quadrivium, que es algo que incluso llega hasta hoy. A mí me sirvió mucho ir a Pilar Baselga, cómo lo explicaba, cómo del sistema educativo prusiano, si no me equivoco, de ahí deriva el sistema educativo actual nuestro, en el cual ellos separaban quadrivium, que era la educación superior, la educación de elite, digamos, de trivium, que era la educación, digamos, más para el pueblo, para la plebe. Entonces, cuando yo estuve viendo este Boecio, resulta que habla del quadrivium también, y acá explica muy claramente qué es el quadrivium, y efectivamente es lo que ellos consideraban conocimiento superior. Y ese conocimiento superior podríamos decir, en cierta manera, que es concretamente la matemática, ¿no? Sí, Y dice todos en general, la aplicación de la teoría del número. la Eso es la aplicación de la música. actividad, ahí estoy viendo lo que estás poniendo. Ajá. Ahí tenés cuatro, se llama quadrivium, viste que dice ahí, tenés cuatro áreas, que es aritmética, música, geometría y astronomía. Mira vos, ¿no? Esas cuatro partes son las cuatro partes de un mismo todo, que es la matemática, si lo queremos ver así. Lo que pasa es que se diferencia mucho de lo que hoy día por ahí decimos matemática, que nos referimos más quizás a la aritmética y un poco a la geometría. Aritmética y geometría claramente para nosotros en el colegio hoy es matemática, pero nadie dice que en la clase de matemática vas a ver música. Vos fíjate que muy por el contrario se considera que es como lo opuesto. Eh, es típico en el caso de los músicos que digan, no, mirá, yo en el colegio, a mí siempre me gustó la música, tocar la guitarra, qué sé yo, y en la clase de matemática no entendía nada, y es como que el músico, más bien es lo contrario, el músico no sabe matemática y le aburre, y va como por otro lado de desarrollar, no sé, la intuición y la creatividad, la imaginación, y la matemática se refiere más a ¿no? a las ciencias duras, obviamente, Sí, o pero en sea, realidad, la física, la química hasta cierto punto va por ese lado, siempre la economía, la la economía, contabilidad, por ese lado. bueno, en realidad la astronomía, sí, evidentemente un astrónomo tiene conocimientos avanzados de matemática, eh, está más relacionado, pero lo importante es entender que la música no es que la música utiliza la matemática, sino que para los griegos, para los romanos, para los teóricos, ¿no? Para los teóricos de la antigüedad, la música es una rama de la matemática. En realidad es al revés. O sea, la matemática se nutre de la música para configurar un lenguaje técnico, un lenguaje abstracto, ya sea usar fracciones, por ejemplo, o números, y hacer cálculos, del mismo modo que también se nutre de la astronomía, porque en realidad ellos observaban el firmamento, observaban los movimientos de los astros y en base a eso iban ideando cómo calcularlos. ¿Se entiende lo que digo, no?
Sí, claro. A full. Entonces, en el caso de la música, en el caso de la astronomía, nosotros tenemos algo muy concreto. Miro para el cielo y tengo el sol, la luna, las estrellas y todo ese firmamento que yo trato de observar y de comprender, trato de predecir sus movimientos, de entender su lógica. Y por el lado de la música, lo que yo tengo concreto son, obviamente, los sonidos. Y cuando hablamos de sonidos, bueno, ¿cómo se define qué es el sonido? Y el sonido tiene que ver con el movimiento, ¿no? Nosotros tenemos ruido y sonido. La diferencia por ahí entre un ruido y un sonido es que el sonido es como una especie de movimiento continuo, oscilante, que perdura, y en cambio el ruido suele ser muy momentáneo, tiene un ataque y simplemente se acaba. No es un sonido que dura, no es un, sí, no es un sonido, es un sonido corto. En cambio el sonido, Prescinde del patrón, por ejemplo, prescinde de una regularidad, el claro, ruido. presenta una regularidad que yo ya, cuando un sonido se prolonga, yo ya lo oigo como una nota, y yo puedo diferenciar una nota de otra nota, son las distintas frecuencias que un mismo instrumento puede producir, ¿no? Produce distintas notas, tiene el mismo timbre, es el mismo instrumento, pero yo claramente diferencio lo que llamo una melodía, por ejemplo. Entonces, lo interesante es que dejando de lado lo artístico, científicamente el sonido tiene unas características muy importantes, que es que cuando uno lo analiza, resulta que lo que uno oye como una nota, que podría decir, bueno, do o re, que yo oigo como una nota, en realidad se puede descomponer en lo que se llaman los armónicos, que son distintas notas que todas sumadas forman la nota que yo oigo como si fuera una. Esto para graficarlo, para que se entienda un poco, es parecido, me imagino yo, cuando veo el arco iris o veo un rayo de luz que pasa por un prisma y se forma el espectro con todos los colores, ¿no? Pero en realidad uno ve que viene un rayo de luz blanca y que se descompone en los distintos colores del arco iris. Exactamente lo mismo ocurre con el sonido. Lo que yo digo como una nota, en realidad es una sucesión de distintas notas, pero en una proporción muy exacta. Eso se llama la serie de armónicos. Sí, 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 creo que tengo una buena gráfica que lo representa, hay una regularidad evidente, hay una simetría, hay Uh-huh. tiene varias gamas, varias frecuencias que actúan justamente en armonía, ¿no? Visiblemente acá esta onda o Yo este estoy viendo ahí lo conjunto. que estás poniendo y eso es lo que se llama una onda sinusoidal, un sinusoide. Bueno, en realidad hay varias ondas simultáneas de distinta longitud, ¿no? A eso es lo que es la frecuencia o la amplitud. Y podría ser el gráfico que estábamos viendo, que yo todo eso lo diga como una sola nota, pero está formada por todas esas diferentes frecuencias simultáneamente. Y uno cuando estudia el sonido puede, por distintos métodos, el más fácil y el más típico es con una guitarra, con una cuerda vibrante, uno puede de una nota aislar sus armónicos y estudiarlos. Y esto en realidad es la base de un montón de cosas. Yo no me voy a meter en terrenos que no sé tanto, pero tengo entendido que lo que es el análisis de Fourier, que es algo que se utiliza para analizar frecuencias, nada que ver con la música, está tomado de esta idea. Eh, no sé si se va entendiendo hasta acá lo que estoy tratando. Se va entendiendo perfectamente y te iba a preguntar por ejemplo, cuando se habla justamente, porque me interesa siempre Charly García, se Sí, habla de que tiene oído absoluto, él mismo lo ha dicho, está escrito en varios lugares, y uh-huh. el oído absoluto puede identificar estos patrones digamos, casi como si fueran colores precisos, ¿no? En su mente se le forman como una especie de colores. Sabe si está afinado, desafinado, te sabe, por ejemplo, si pasa un auto
si el sonido que produce justo pega en una nota o está un poco entre medio, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, 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 el oído absoluto es algo así. Y, por ejemplo, Charly García es un caso conocido de un artista, digamos, popular que tiene oído absoluto, pero te diría que en general un director de orquesta tiene oído absoluto, si no, no puedes ser director de orquesta. ¿Vos Y cómo andás? hay como una especie de, no sé, hay distintas teorías con el tema del oído absoluto. Hay quienes dicen que es algo innato, el que nace con oído absoluto es, es como algo, una capacidad que tiene, y hay quienes dicen que no, que se puede trabajar y se puede lograr tener oído absoluto. En fin, es todo un tema. En la visión académica más del conservatorio clásico era como, uff, encontramos a un pibe con oído absoluto, es como un talentoso, lo vamos a desarrollar. Y después hoy día, bueno, se perdió un poco eso, pero existe, por supuesto. El oído absoluto es una persona que de oído, cuando le tocas una nota, yo en realidad se supone que tengo oído absoluto, aunque la verdad que en mi caso no puedo decir que sea infalible, que yo oiga una nota y no le y la acierto siempre, pero en general acierto. Es como que dice una nota sin referencias y bueno, es un re sostenido o es un la, qué sé yo. Sí, sí, Eso sí. sería un poco lo que es el oído absoluto. Después ya tener buen oído, tener oído de músico, eso es otra cosa. O sea, no necesariamente es absoluto, no tenés esa capacidad, digamos, de adivinar qué nota es, pero sí tenés la capacidad de reconocer disonancias y consonancias, por supuesto, y eso sí se trabaja también, ¿no? Hay que tener siempre, supongo que hay un talento, hay una inclinación, pero también es un estudio que uno hace, es una disciplina que uno desarrolla y lo va ejercitando, esa capacidad, ¿no? De oír con mayor precisión. Seguro. Así que bueno, estamos hablando entonces de la música un poco desde este lugar de Quadrivium. Y lo interesante del Quadrivium entonces es que tanto la astronomía como la música, por ser Quadrivium, significa también que están totalmente relacionadas. Y eso es lo que a mí también me pareció muy interesante. Y la verdad es que esto no es que yo ya hacía bastante por ahí que había oído hablar un poco de esto y quizás que había una correspondencia entre las notas y los planetas, pero era algo como muy vago y es muy loco que cuando eh, conocí el terraplanismo, la idea del geocentrismo y me metí un poco a ver el sistema astronómico, el sistema cosmológico, por ejemplo, el de Ptolomeo, ¿no? La idea geocéntrica, es como que empieza a tener mucho más sentido todo, porque cuando vos ves el cielo y los movimientos de los astros, como vos realmente los ves, o sea, desde acá de la Tierra, tomando la Tierra como centro, es mucho más sencillo de entender que cada cual tiene su órbita alrededor de uno que estaría siendo como el centro, ¿no? Entonces, eso en la música lo podemos relacionar con lo que es la escala musical. Cuando yo compongo una melodía, siempre utilizo una escala, ¿no? La escala que todos conocemos, sin duda, es do, re, mi, fa, sol, la y si. Esa sería la escala mayor de do. Entonces, esa es la escala de do. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la nota do es el centro y es lo que se llama la tónica, ¿sí? Y con las demás notas yo me voy moviendo. Si yo se lo traslado a la cosmología, vendría a ser como que la Tierra, o sea, donde yo estoy, yo que soy el centro, el que va a oír los sonidos o el que va a ver el cosmos, sería como la tónica. Y alrededor de esa tónica tenemos las demás notas, que en este caso podrían ser los planetas, como bien estás ahí poniendo ahí el, el dibujo este, y todos los filósofos y los sabios de la antigüedad, los teóricos, trataban de descubrir y de comprender bien cómo era esta relación. O sea, ellos no dudaban que una cosa era el reflejo de la otra,
y que eran lo mismo. Uno lo ves con los ojos, digamos, y lo ves en el espacio, y el otro lo veis con los oídos, pero estamos hablando de una misma realidad. Escúchame, te Y entonces, interrumpo 2 segundos para una intervención mía. Yo te estoy siguiendo perfectamente, pero te pregunto, ¿cómo se llama este simbolito acá? Clave de... no te veo bien el cursor, pero me parece que te estás refiriendo al primer símbolo del pentagrama. Es un pentagrama. Y curiosamente, ese símbolo se llama clave de sol. Que es la clave, por supuesto, yo creo que la mayoría sabe esto, pero creo que vale aclarar que es la Claro. clave más utilizada, ¿no? Es la primera que se estudia y la primera que se aprende. Es, Sí, si es vos la, avanzás un poquito en ese mismo pentagrama, después de esa clave de sol, hay unos símbolos, hay unas notas, y viene la siguiente clave más usada, que es la, la clave de fa. la clave de fa. Pero la clave de sol es la que uno primero aprende. Sí, sí, sí. Sí, ahora Exactamente. me llama la atención, o vos decías que en la clave de sol que citabas, nombraste las notas y pusiste al do en el centro, ¿no? En este pentagrama el do se ubica en este espacio, ¿no? Acá voy a agrandar un poquito. El do se ubica así que arriba del pentagrama de la línea transversal central, no sé cómo llamarla, Ajá. arribita está el do. Es así, mirá, vos tenés el pentagrama, son obviamente pentagrama, son 5 líneas. Sí, sí, Las notas, como ves, se escriben o sobre una línea o entre 2 líneas, ¿verdad? exacto. Entonces, la nota do se escribiría en ese pentagrama en el espacio, si empezamos desde abajo, en el tercer espacio. Si Claro. lo miramos como líneas, empezando desde abajo, entre la tercera línea y la cuarta línea, en el medio, ahí justo en este ejemplo que vos ponés no hay ninguna nota do. Hay una nota re, por ejemplo, que es la cuarta nota. Sí, pero ahí te dibujé un do para que, Ah, estás ahí, ya estás, ya para estás. que no digas nada. Ya sos un compositor. Sí, sí, yo Ahí está dibujando el do, perfecto, ese sería el do, exactamente. Ese sería el do. Y, y vos fíjate que pero esto que bueno, me estamos. llama la atención que el do tiene un lugar más central en este pentagrama que el sol. En realidad, el sol vendría a ser esta línea, tampoco hay ningún sol, ninguna nota sol, pero mm, inicia la gráfica o sea, el dibujo, el trazo de la clave de sol inicia, sí, en la segunda línea, Claro, que ahí se escribe el sol, justamente. pero no es una figura central. O sea, a mí bueno, nada, simplemente me llama la atención de que la clave de sol esté en esta segunda línea y no en Sí, el centro o abajo, no sé. Nada, un mira, comentario simplemente. no, está perfecto el comentario, está perfecto el comentario. Antes de aclararte un poquito eso, pongamos en claro esto. Esto que estamos mirando, o sea, esta clave de sol, este pentagrama y esta notación musical que más o menos todos conocemos, porque es como nosotros siempre vemos que se escribe la música. Esta notación musical, ¿cuándo aparece? ¿Cuándo se desarrolla? Se desarrolla a partir del Renacimiento. Y entre lo que es el Renacimiento y el Barroco, que es un poquito después, en esa etapa se desarrolla todo este sistema musical que lo podemos llamar sistema musical occidental. Se desarrolla el sistema y se desarrolla también su escritura. Fíjate que antes del pentagrama, un tiempo antes, se usaba el tetragrama y se usaban 4 líneas. Lo que pasa es que era todo un sistema diferente y fue evolucionando. Eh, es muy interesante que justamente en esa época, en esa época misteriosa del Renacimiento, en la cual hubo un reseteo en tantos aspectos, tan simultáneamente pasaron tantas cosas tan importantes que pegó un giro a la historia por donde lo miremos, eh,
obviamente todos los que están acá siguiendo este canal saben que uno de los hechos centrales es que surge el heliocentrismo, surge Copérnico y Galileo, ¿no? Se introduce, se impone el heliocentrismo, ¿verdad? Y simultáneamente es cuando surge este sistema musical occidental. No es que surge de la nada, en realidad tiene todo un desarrollo que viene, como decía, desde Grecia y seguramente de más atrás también, eso ya, yo ya no pude por ahora encontrar evidencia al respecto, pero bueno, ya la encontraré si es que la hay. Entonces surge el sistema musical del que estamos hablando, que se llama sistema tonal. Y bueno, esto es un tema ya un poco técnico de la música, no es tan fácil de explicar así en un directo en pocas palabras, pero, pero podemos decir que lo que diferencia el sistema tonal occidental de cualquier otro sistema musical, como podría ser el de India o el de Arabia o el sistema musical chino o cualquier otra cultura, es que tiene un basamento matemático que si no hubiera sido por eso no se podría haber desarrollado, y es que todas las notas, a ver si se entiende, todas las notas de la escala que se utilizan en este sistema que se crea recién en el Renacimiento, están proporcionalmente a la misma distancia. Eso quiere decir que lo que nosotros llamamos semitonos, que son las distancias más cortas entre, por ejemplo, una nota que es Do y la siguiente que es Do sostenido, después viene Re y eso que vos estás mostrando, ahí tenemos los tonos y los semitonos, ¿no? Lo que llamamos un tono es una distancia de 2 semitonos, o sea, el doble de un semitono, ¿verdad? Y el semitono significa la distancia más corta entre una nota y la que esté al lado, ya sea para arriba o para abajo. Por ejemplo, ahí en ese gráfico pueden ver que entre mi y fa están pegadas y arriba dice semitono. En cambio, por ejemplo, entre re y mi hay un cuadradito en blanco que es otro semitono que hay en el medio. Lo importante es que todos esos semitonos son exactamente iguales, son exactamente a la misma distancia. Y Está bien, pero cuando hablas de distancia no me decís que estás usando para determinar el espacio. Estamos hablando exacto, de vibraciones, estamos hablando de estamos hablando de frecuencias. frecuencias. Estamos hablando de frecuencias. Eh, Ahora voy a tratar de explicártelo un poco mejor. Que se pueden Pero medir, frecuencias que se pueden medir numéricamente, o sea, cuántas veces sube y baja una cuerda en determinado tiempo. sí, es lo que nosotros también, con un lenguaje más musical, llamamos la altura, lo grave o agudo que es un sonido. Entonces, eso se puede medir y la historia occidental es que Pitágoras, esto es como una especie de historia, no se sabe hasta qué punto es verdad o no, pero bueno, es lo que figura en los libros, se considera a Pitágoras el precursor de esa medición, el precursor de empezar a investigar esos sonidos que él oía, que a algunos le parecían como lindos, y otros le parecían, algunas combinaciones de notas le parecían agradables, le parecían consonantes y otras le parecían desagradables, lo que diríamos desafinado, ¿no? El concepto de afinado y desafinado. Entonces Pitágoras empieza a investigarlo y a relacionarlo con la matemática y a utilizar ese lenguaje para idear maneras de calcular esas distancias y es lo que hoy en día se mide con Hertz, con lo que son los Hertz, y ahora tenemos un sistema mucho más preciso de medir frecuencias con cualquier aparato electrónico. Eh, pero en la época de Pitágoras lo que hacía era oír los armónicos o probar, iba probando y se fue dando cuenta que había ciertos, voy a usar otra palabra técnica que se llama intervalos, es una palabra básica para hablar de música. Intervalo significa la distancia justamente entre un sonido y otro, entre una nota y otra. Yo, por ejemplo, puedo decir, de Do a Re hay X distancia, eso es un intervalo, ¿verdad? Y de Do a Mi tengo otra distancia, o sea, hay otro intervalo que es mayor. Mi está más lejos de Do.
Se va entendiendo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y eso él lo hacía, según esta ilustración, utilizando cuerdas y palitos, en este caso, que es una manera, una especie de una manera muy rudimentaria de tocar la guitarra, ¿no? O sea, vos moves Sí, el dedo más cerca, etcétera, ¿no? Y sí, hay, va encontrando los puntos donde, por ejemplo, ese es el principio bajo el que se diseña el cuello de una guitarra, ¿no? Donde se dividen los puentes. O sea, hay un lugar predeterminado que justamente no separa una nota de la otra. No puedes poner el puente en cualquier lado porque si no la nota no se concreta, o sea, no se da. bueno, justamente por eso la música es una ciencia, porque el músico no es el que va a construir esa guitarra y va a decir, le voy a poner el puente acá o el puente allá, sino que eso lo hace el que construye el instrumento, ¿no? Vamos a decir, el científico. Eh, en la época de Por Pitágoras, eso había invitado la otra vez a Castronovo, porque él se dedica justamente a esto, es una especie de luthier, pero bueno, ya lo tendremos acá con está nosotros. comentando, sí, acá veo que Castronovo estaba poniendo algún comentario técnico, por ahí nos da una mano. Sí, como no. Eh, Pero, pero claro, estamos hablando de un tema así técnico que, bueno, espero que se entienda un poco así, hablándolo de esta manera. También esto hay que graficarlo un poco con un instrumento, es más fácil mostrarlo concretamente, pero bueno, más o menos creo que se va entendiendo la idea. Y, y lo sorprendente es que cuando Pitágoras empieza a estudiar estos armónicos, descubre que los intervalos que le resultaban agradables, que funcionaban, que dos notas a una determinada distancia producía un efecto agradable y las dos notas se combinaban muy bien, él va descubriendo que es porque tenían una proporción específica. Eh, la proporción más fácil de entender y la básica en la música es cuando nosotros hablamos de la octava. Por Claro, ahí todos más o menos sin saber mucho de música habrán oído hablar de que la octava se utiliza en la música. Esto está una octava más arriba, esto está una octava más abajo. Quiere decir que yo tengo, por ejemplo, la nota do y yo avanzo por toda la escala, do, re, mi, fa, sol, la, si, y vuelvo a tener do de nuevo. Pero ese do es mucho más agudo y pasó justo una octava. Entonces, un do más grave y un do más agudo, los dos se llaman do porque es la misma nota una octava más arriba. Y la proporción es totalmente matemática porque es exactamente el doble. Si el do grave, vamos a decir que está afinado en 40 Hz, el do más agudo va a estar en 80 Hz. Y el siguiente do de la siguiente octava va a estar en 160 Hz. De hecho, la escala de Hertz se construye en base a las octavas, si no, no serviría para nada. claro, No es claro. que hicieron los Hertz y le coincidió con las octavas, no, es al Y revés. esos números son así? ¿O estás Esos tirando números son números? así, claro, porque Porque el La es 220, ¿no? el La es 440, por lo tanto también es 220. 440 es la frecuencia estándar para, no, como referencia para afinar, y si voy al La de la octava de abajo, a ese va a ser 220. Y si sigo bajando, el siguiente La va a ser 110.